Shalom, shalom, Haverim, Haverot. Amigos y amigas, bienvenidos a Ecos de la Torá. Hoy continuamos explorando las profundidades de la Parashá Bereshit y nos ubicamos en el eco número 4. Ya nos encontramos en el capítulo 3 y estamos ahora entrando al versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El conocimiento de los hombres ya no estaba basado en la revelación causada por la unión espiritual con el Eterno, sino en la independencia intelectual. Perdieron la gloria que habían tenido y conocieron que estaban desnudos. La palabra hebrea para conocer es yadá. No solo significa discernir espiritualmente, sino también saber por experiencia. Ahora experimentaron verdaderamente lo que implicaba estar desnudos en todos los sentidos de la palabra. En primer lugar, se quedaron desnudos de la presencia divina que los había llenado de tanta gloria que hasta sus cuerpos brillaban. Además, según lo que enseña Rashi, se quedaron desnudos del mandamiento que habían tenido en sus manos, por el efecto que el fruto causó en ellos. Ahora pudieron entender la vergüenza que implicaba estar desnudos y por esto se cosieron hojas de higuera para cubrirse. Las hojas de higuera representan la religiosidad del hombre caído, que intenta sustituir la gloria del Eterno por medio de sus propios esfuerzos. Esas ropas fueron luego rechazadas por el Eterno, que les puso otro tipo de ropa producida por un animal inocente que tuvo que dar su sangre. Este es un comentario del doctor Ketriel Blad. Hay diferentes propuestas entre los Jajamín, los sabios, con respecto a qué árbol fue del conocimiento de lo bueno y lo malo. Por ejemplo, algunos proponen la vid, el trigo, el etrog, es decir, citro, e higuera. Según Rashi, fue una higuera. La Torá, los apóstoles y otras interpretaciones antiguas y rabínicas enseñan que la muerte entró en la humanidad por medio de Adán. La muerte es el resultado del pecado que ahora había entrado en el hombre. La semilla del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo echó raíces y produjo su fruto dentro del hombre. Esto causó una división dentro del ser humano, una división en la voluntad, la cual vemos reflejada entonces en Romanos capítulo 7, versículo 15, donde escrito está: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. El carácter del hombre fue degenerado. Él fue transformado en un ser diferente, con pecado dentro, el cual no estaba en el principio, y su forma de ser no puede agradar al Eterno. Más bien despierta su ira por su rebeldía nata, como escrito está en Efesios capítulo 3, versículo 3. Entre los cuales también nosotros, en todo tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora nos ubicamos en el capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz del eterno Elohim, que andaba recorriendo el jardín en la brisa del día, y escondiéndose entonces el hombre y su mujer ante la presencia del eterno Elohim entre los árboles del jardín. Resulta graciosa la imagen de dos humanos cubriéndose con hojas higueras, tratando de esconderse del Elohim, del Dios, que todo lo ve y todo lo sabe. ¿Cómo pudieron ser tan tontos de pensar que podían esconderse?
Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo cuando tratamos de ocultarle cosas a Dios. Cuéntele todo lo que hace y piensa y no trate de esconderse, es imposible. La sinceridad fortalecerá su relación con el Eterno. Algo que podemos resaltar de este versículo es que el pecado entró en el mundo por la tarde. Por esta razón, el Mesías Yeshua tenía que morir por la tarde para quitar el pecado del mundo, lo que se conoce como un tikkun, una rectificación. Ahora pasamos a otro versículo, capítulo 3, versículo 10. Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El versículo marca un momento clave en la narrativa bíblica y tiene profundas implicaciones teológicas. Este pasaje revela que el miedo es una de las primeras emociones que entran al mundo como consecuencia directa del pecado. Hasta ese momento, Adán y Eva habían vivido en completa armonía con Elohim, sin conocer la vergüenza ni el temor. La entrada del miedo al mundo es, por tanto, uno de los efectos inmediatos de la desobediencia y ruptura de la comunión con el Creador. El miedo que surge del pecado no solo afecta la relación del ser humano con Elohim, sino también la relación entre los seres humanos y el mundo. Al esconderse, Adán intenta evitar el juicio y las consecuencias de sus acciones, pero no puede escapar de la mirada de Elohim. Esta situación refleja una tendencia humana que se mantiene a lo largo de las Escrituras. El pecado genera una separación que a menudo conduce a intentar escapar de la responsabilidad y las consecuencias, pero Elohim, en su misericordia, busca restaurar esa relación rota. Sin embargo, la narrativa también apunta a solución de este problema, a la solución de este problema, a través de la promesa de redención que se dio en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se alude a la futura victoria sobre la serpiente y el mal, lo que sugiere que el miedo causado por el pecado no es el estado final de la humanidad. A lo largo de las Escrituras se revela que el Mesías, Yeshua, es quien restaura la relación con Elohim, liberando a la humanidad del miedo que el pecado genera. Como dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, el amor perfecto echa fuera el temor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, refiriéndose a la obra redentora de Elohim que restaura la comunión perdida. Ahora estudiamos el capítulo 3, versículo 11. Y dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? El versículo nos presenta una interacción significativa entre el Eterno y el ser humano que tiene implicaciones profundas en cuanto al proceso de Teshuvah, arrepentimiento. Elohim, siendo omnisciente, conoce todas las cosas. No necesita preguntarle a Adán lo que ha sucedido porque ya sabe que Adán y Eva han desobedecido. Sin embargo, su pregunta no busca información, sino ofrecerle a Adán la oportunidad de reconocer su error y expresar arrepentimiento. Este es un principio fundamental en la relación entre Elohim y la humanidad. Elohim no impone un juicio inmediato, sino que ofrece una oportunidad de teshuvah, arrepentimiento, un regreso al buen camino mediante el reconocimiento sincero de la falta. Las preguntas que Dios le hace a Adán y a Eva tras su pecado tienen un propósito relacional. En lugar de acusar de inmediato, Él se aproxima con preguntas que invitan a la reflexión y a la confesión. Esta forma de interacción revela el corazón compasivo de Elohim, quien desea restaurar la relación rota por el pecado.
El principio de Teshuvá enseña que la primera etapa del arrepentimiento es reconocer la falta. Y aquí Elohim le da la oportunidad de hacerlo voluntariamente. En la tradición judía, la Teshuvá no es solo un acto de arrepentimiento, sino un proceso de retorno a Elohim. Se compone de varios pasos: la reconstrucción del error, el remordimiento sincero, la confesión verbal, vidui, y la resolución de no repetir el pecado. En este proceso, Elohim invita a Adán a comenzar este proceso preguntándole sobre su desnudez si ha comido del árbol prohibido. Esta es la oportunidad que tiene Adán de aceptar la responsabilidad, confesar su error y mostrar un corazón arrepentido. Desafortunadamente, en lugar de asumir la responsabilidad directa, Adán elige desviar la culpa hacia Eva y de manera indirecta hacia Elohim, diciendo: la mujer que tú me diste me dio del árbol y yo comí. Génesis capítulo 3, versículo 12. A pesar de ello, el principio de Teshuvá está presente. Elohim siempre está dispuesto a ofrecer una puerta abierta para el arrepentimiento, pero la humanidad debe tomar la decisión de cruzar esa puerta, asumiendo la responsabilidad y buscando la restauración. El relato de Adán y Eva y posteriormente la confrontación por parte de Elohim nos enseña entonces que el pecado causa una ruptura en la relación entre el ser humano y Elohim, pero que esa ruptura no es irreversible. Elohim en su misericordia ofrece el camino de regreso a través de la Teshuvá, a través del reconocimiento del pecado y el remordimiento genuino. El ser humano puede volver a la relación directa con Elohim. Este principio no se limita a la narrativa de Génesis, sino que es un fundamento del judaísmo bíblico universal. El camino de Teshuvá está siempre abierto y la pregunta de Elohim a Adán es un ejemplo clásico de cómo Él, el Eterno, invita a la humanidad a volver a Él incluso después del pecado. En la tradición mesiánica, este concepto se completa con la obra redentora de Yeshua, el Mesías, quien restaura la relación rota por el pecado y ofrece el camino de vuelta a Elohim para todos los que buscan el arrepentimiento sincero. Capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El carácter del hombre se había vuelto depravado y por esto le echaba la culpa a Elohim por haberle dado una mujer que le hizo pecar. En lugar de dar la cara, se coloca detrás de su mujer intentando escapar de su responsabilidad y evitar así ser castigado por lo que él ha hecho. Una persona espiritualmente inmadura no reconoce su culpa, sino que siempre le echa la culpa a otros. Una persona madura está dispuesta a asumir su responsabilidad de la culpa e incluso la culpa de los demás y sufrir el castigo de ellos para liberarlos. Capítulo 3, versículo 13. Entonces Hashem, Elohim, dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Hashem le da también a la mujer la oportunidad de hacer teshuvá, arrepentimiento, pero ella sigue el mal ejemplo de su marido y no asume su responsabilidad, sino que le echa la culpa ahora a la serpiente. Capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el calcañar.
Desde tiempos muy antiguos, este texto también ha sido entendido como una profecía directa al Mesías. El Midrash enseña: este es aquel simiente que viene de otro lugar. ¿Y quién es este? Este es el rey Mesías. Debemos notar que la Torá habla aquí de la simiente de una mujer, lo cual es una cosa contra la naturaleza. La simiente, el esperma, viene del hombre. ¿Cómo es que ahora se habla de la semilla de una mujer? Evidentemente aquí tenemos una profecía de un nacimiento sobrenatural del Mesías. El texto parece indicar que se trata del nacimiento del Mesías sin el semen de un varón. Hashem sigue diciendo que el simiente, el descendiente, tendrá que aplastar la cabeza de la serpiente, es decir, destruir el poder de aquel que incitó a la mujer al pecado. Aquí es anunciada entonces la destrucción final del poder de Satanás, señala el doctor Ketriel Platt. Ahora nos ubicamos en el capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La muerte entró en el mundo por causa del pecado. Sin embargo, antes de dictar sentencia sobre el hombre y la mujer, el Eterno anunció una parte de su plan de salvación mediante el descendiente de una mujer. Este plan de salvación incluye la restauración de todas las cosas para que haya una restauración total por causa del desastre que fue causado por el pecado de los primeros hombres. No solamente el enemigo del hombre tiene que ser destruido, sino también el mismo pecado y las consecuencias del pecado. Tenía que haber una rectificación. En hebreo se dice tikkun, justo en el punto donde el primer hombre falló, en la obediencia a los mandamientos en el momento de la tentación por la serpiente. El Mesías Yeshua hizo ese tikkun por el pecado de Adán. Donde Adán falló, Yeshua no falló. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte. Así que el hombre tiene que ser liberado de la muerte e incluso la muerte misma tiene que ser eliminada para que haya una restauración de todo. Por lo tanto, el Redentor prometido no solo tenía que liberar al hombre de la muerte, sino también destruir la muerte para siempre, como señala la primera carta de Corintios capítulo 15, versículo 26 y Revelación capítulo 20, versículo 14. Ahora nos ubicamos en el capítulo 3, versículo 21. E hizo el Eterno Elohim para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. No hay nada más bello que el acto de perdonar a quien nos hizo enojar. El hecho de vestir a Adán y Java con prendas honorables cuando ellos le volvieron la espalda y corrompieron el mundo, manifestar afecto ante la caída, no hay mayor grandeza que esta. El Gesed, la bondad, es el deseo y la necesidad de asemejarse al Creador del mundo. Así como Él es misericordioso, también tú debes serlo. Por lo tanto, el objetivo del Gesed es dar y hacer un bien para que la persona que da sea buena, para elevar a quien ayuda a otro nivel elevado y no para satisfacer las necesidades de la otra persona. Un animal inocente tuvo que dar su sangre para que los hombres pudieran ser vestidos. Este sacrificio fue el único hecho en el huerto del Edén. Se efectuó por la tarde. De esta manera, el Eterno estaba dando un mensaje a los hombres que aquella ropa no era suficiente, la que representaba sus propios esfuerzos para sustituir y recuperar la gloria perdida.
Hacía falta derramamiento de sangre inocente para poder ser redimidos del pecado y sus consecuencias. Este hecho anunció la muerte del Mesías que tenía que suceder por la tarde y cuya sangre iba a ser llevada al lugar santísimo en el cielo para redimir al hombre de sus pecados y las consecuencias, como escrito está en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. El Eterno anunció su plan de salvación de dos maneras. Primero, a través del mensaje del descendiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y luego mediante el único sacrificio que haya sido hecho en el huerto, con el fin de cubrir la desnudez de los hombres. La palabra hebrea Yeshua, salvación, habla de un acto de liberación que causa un estado de amplitud, libre de limitaciones. El verbo yasá significa salvar, en el sentido de dar lugar, preparar sitio, sacar a un lugar espacioso, sacar de apuro. De esta manera, el término salvación, Yeshua, en las Escrituras, no solamente significa que el hombre sea liberado del pecado, la muerte y la ira de Dios, para poder participar en el siglo venidero, sino también están implicados en esta palabra todos los aspectos de la vida humana. Se trata de ser liberado de todo lo que impide el cumplimiento del propósito inicial de Elohim, para que se produzca una situación de shalom permanente. Shalom es un estado completo de orden, salud, perfección y armonía. La salvación tiene su razón de ser en la caída, en el pecado, cuando el hombre y la creación fueron puestos bajo maldición. El hombre necesita salvación del pecado y sus consecuencias, entre ellas la muerte. Y el resto de la creación necesita la salvación de la corrupción que vino como consecuencia del pecado del hombre. La salvación tiene un lado negativo y otro positivo. Elohim salva de algo negativo para producir algo positivo. Por ejemplo, nos salva de la muerte eterna para darnos vida eterna. A través de la salvación, Elohim restaura su creación y la sana de todas las consecuencias destructivas de la caída, para restablecer el estado original de armonía, perfección, salud y paz que gobernaba en el paraíso. La salvación implica la restauración y el restablecimiento del estado original de todas las cosas creadas que han sido afectadas por la caída en el pecado. En Yeshua, el Mesías, se desemboca toda la obra redentora y salvadora de Elohim. El nombre Yeshua significa salvación. En el Mesías está representada toda la nación de Israel, y en Israel están representadas todas las naciones de la tierra. El Mesías vino a salvar a su pueblo de sus pecados, como escrito está en Mateo capítulo 1, versículo 21. Pero también para salvar a todo el mundo, como señala la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Como también está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 16b, del judío primeramente y también del griego. Por esta razón, la obra redentora que el Eterno está llevando a cabo a través del Mesías tiene que ver tanto con la salvación entera de Israel como nación, Romanos capítulo 11, versículo 26, como cada individuo dentro de Israel y el resto del mundo. Primera carta de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Además, su obra también tiene que ver con la salvación de toda la creación, tanto la visible como la invisible. Colosenses 1, 19, 20, Romanos 8, 19, 25
y Hebreos capítulo 9, versículo 23. En Lucas capítulo 1, versículo 67 al 79 está escrito: y su padre Zechariah fue lleno del espíritu de santidad y profetizó diciendo: bendito sea Hashem, Elohim de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación, el Mesías, en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Este texto entonces nos enseña el sentido amplio del concepto de salvación. La salvación viene de Elohim a través del Mesías al pueblo de Israel para redimir y liberar a Israel nacionalmente de todos sus enemigos y también para dar conocimiento de salvación para el perdón de los pecados tanto a los judíos como a los no judíos, para que cada uno pueda servir a Elohim sin temor, en santidad y justicia todos los días de su vida y caminar en el camino de paz. Shalom. Todo este amplio comentario ha sido tomado de los escritos del Dr. Ketriel Blatt. Ahora nos ubicamos en el capítulo 3, versículo 22 de Bereshit. Entonces Hashem Elohim dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Tener vida eterna con pecado interno no sería una situación perfecta. En lugar de exterminar a los hombres, Hashem les da la oportunidad de entrar en su plan de redención total. La expulsión del paraíso fue un acto de bondad con el fin de poder restaurar el ser humano antes de permitirle comer del árbol de la vida y vivir eternamente. Después de la redención final, el hombre podrá comer del árbol de la vida, como está escrito en Revelación capítulo 2, versículo 7, capítulo 22, versículo 2 y 14. Allí se nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Elohim. En medio de la calle de la ciudad y cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Dichosos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Capítulo 3, versículo 24. Expulsó pues al hombre y al oriente del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Así es como Adán y Eva rompieron la relación con Elohim. Primero, llegaron a estar convencidos de que su camino era mejor que el de Dios. 2. Se cohibieron y se escondieron. 3. Trataron de disculparse y defenderse. Para construir ahora una relación con Dios, debemos entonces revertir esos pasos. Primero, abandonar las disculpas y la autodefensa. 2. Dejar de escondernos de Elohim. Y 3. Convencerse de que
el camino de Dios es mejor que el nuestro. Hasta aquí entonces el eco número 4 de la Parashá Bereshit. Únete a esta experiencia de aprendizaje y crecimiento espiritual suscribiéndote a nuestro canal si aún no lo has hecho. Deja tu like y participa con tus comentarios y preguntas en nuestro estudio colectivo de la Torá. Recuerda compartir estos estudios con tus amigos, familiares y comunidades. Juntos podemos expandir nuestra comprensión de la Torá y fortalecer nuestro vínculo con nuestra herencia espiritual. Shalom.